Noviembre, la eternidad presente. Dedicado a los que habitan el umbral del no tiempo. Epístolas 305 a 334. Nada comienza. Nada termina. Y eso que parecía una línea, un trayecto, una historia, un destino, se revela como una sola vibración, sin antes, sin después, sin centro, sin borde. El tiempo, ese gran narrador del yo, queda en silencio. No porque haya sido vencido, sino porque ha sido visto. Lo que parecía fluir en secuencia, como un río que avanza entre márgenes, ha mostrado su fondo inmóvil, su espejo eterno, su presencia que nunca se fue porque nunca llegó. En este mes, la palabra se hace tenue, como si supiera que no tiene ya nada que explicar. Solo queda el silencio, no como ausencia, sino como plenitud que no necesita decirse. Ya no se habla del despertar. Se habla desde él. No se contempla el instante. Se habla como el instante. Y el instante no ocurre. Es. Aquí, en este umbral sin umbral, se disuelve el que busca, el que espera, el que cree tener que alcanzar algo. No hay más camino, el caminante y lo caminado se disuelven en una misma quietud. No hay más espera, lo esperado y el que espera ya no se distinguen. Todo está completo. No porque haya sido terminado, sino porque jamás estuvo incompleto. Y eso, aunque no se diga, se sabe. Y aunque no se entienda, se habita. La eternidad no es un más allá. Es un más aquí. No es el mañana que no acaba, sino el ahora que no tiene fondo. No hay narrativa posible para este estado. No hay argumento que lo encierre. No hay concepto que lo abarque. Estas epístolas no explican. No guían. No iluminan. Solo testifican. En voz baja. En presencia desnuda. Dan noticia, si es que se puede llamar así, de un misterio sin bordes, que no pide ser comprendido. Ni alcanzado, ni traducido. Solo vivido. Solo respirado. Solo encarnado. Y eso es suficiente. Eso es totalidad. No queda más por decir. No porque se haya dicho todo, sino porque ya no hay nadie que necesite decir. Índice epistolar de noviembre, la eternidad presente. Día 01 Epístola 305, a los que han dejado de medir la vida. 574. Día 02 Epístola 306, a los que habitan en lo que no pasa. 576. Día 03 Epístola 307, a los que ya no ven un después. 578. Día 04 Epístola 308, a los que no posponen el amor. 580. Día 05 Epístola 309, a los que caminan en la simultaneidad de todo. 582. Día 06 Epístola 310, a los que viven sin antes ni después. 584. Día 07 Epístola 311, a los que ya no necesitan llegar a nada. 586. Día 08 Epístola 312, a los que ven al Eterno en cada paso. 588. Día 09 Epístola 313, a los que ya no buscan continuidad. 590. Día 10 Epístola 314, a los que descansan en lo que no cambia. 592. Día 11 Epístola 315, a los que respiran en la vastedad sin límite. 594. Día 12 Epístola 316, a los que no renuncian ni retienen. 596. Día 13 Epístola 317, a los que han comprendido que el ahora no es un momento. 598. Día 14 Epístola 318, a los que han dejado de perseguir el despertar. 600. Día 15 Epístola 319, a los que 603. Día 16 Epístola 320, a los que viven como si todo ya hubiera ocurrido. 606.
Día 17, epístola 321, a los que no esperan lo que ya es. 608. Día 18, epístola 322, a los que duermen en paz y despiertan en totalidad. 611. Día 19, epístola 323, a los que han detenido el mundo sin esfuerzo. 614. Día 20, epístola 324, a los que ven la eternidad en lo efímero. 617. Día 21, epístola 325, a los que no buscan salvarse. 619. Día 22, epístola 326, a los que no parten ni regresan. 622. Día 23, epístola 327, a los que ya no separan nacer de morir. 625. Día 24, epístola 328, a los que no calculan lo vivido. 628. Día 25, epístola 329, a los que se han rendido al misterio del instante. 630. Día 26, epístola 330, a los que no se angustian por el mañana. 632. Día 27, epístola 331, a los que no celebran aniversarios. 634. Día 28, epístola 332, a los que se han liberado del calendario. 636. Día 29, epístola 333, a los que viven sin historia. 638. Día 30, epístola 334, a los que reposan en la dicha pura. 640. Epístola 305. Remitente, Genien Asyaptimat Sankaya. A los que han dejado de medir la vida. Amados, ¿cómo medir lo inmensurable? ¿Con qué regla se puede calcular la hondura de un silencio, el sabor de una lágrima, la danza de una hoja al caer? ¿Qué instrumento podría delimitar el pulso sagrado de una existencia que no se rige por cantidades, logros ni estándares? Vosotros lo sabéis, medir la vida fue siempre un extravío. Se os dijo que había que aprovechar el tiempo, que había que superarse, que era sabio comparar, que sólo así se podía avanzar. Se os animó a contar pasos, acumular experiencias, calcular afectos, sopesar decisiones, trazar rutas hacia un supuesto más. Pero un día, y quizá de súbito, quizá como quien se agota de tanto medir, soltasteis el metro. Desde entonces, ya no necesitáis saber si la vida es mucho o poco, buena o mala, alta o baja, corta o larga. Habéis dejado de hacer inventario. Ya no juzgáis si los días son productivos, si los encuentros son útiles, si el amor rinde frutos, si el silencio sirve. Y al dejar de medir, descubristeis algo más vasto que toda medida, el latido eterno del ser, que simplemente es. No más ansiedad por alcanzar metas invisibles. No más angustia por estar a la altura. No más culpa por lo no hecho, ni euforia por lo logrado. Habéis comprendido que la vida no es una mercancía ni una competencia, sino un misterio para ser vivido desde su centro, no desde sus bordes. No se mide la vida como no se mide una montaña. Se la contempla. No se mide un pájaro en vuelo. Se lo acompaña con la mirada. No se mide una lágrima. Se la honra. No se mide una presencia. Se la habita. Vosotros ya no os preguntáis si estáis avanzando o retrocediendo. El mapa ya no os interesa. Porque habéis intuido que el destino no está adelante, sino aquí. Que no se trata de subir peldaños, sino de fundirse con el suelo que se pisa. Ahora os dejáis tocar por lo que es, sin ponerle etiquetas de valor. Coméis como si fuera la primera vez. Respiráis como si no hiciera falta saber cuánto tiempo queda. Dormís como quien no necesita despertarse mejor. Vuestra mirada es sencilla, pero no por eso ignorante. Ha dejado atrás el cálculo sin perder la lucidez. Y esa lucidez, oh amados, es más clara que cualquier resultado. Que nadie venga a deciros cuánto vale vuestra vida. Que ningún sistema pretenda juzgarla como éxito o fracaso.
Vosotros habéis salido del circuito de la medida y por ello habéis tocado la eternidad. Seguid así, sin comparación, sin balanza, sin métrica. Seguid siendo lo que sois, una llama libre en la vasta noche, sin miedo a apagarse, sin deseo de brillar más que otra. Solo siendo. Solo siendo. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el corazón sin medidas. Epístola 306. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que habitan en lo que no pasa. Amados, vosotros, que ya no os identificáis con lo efímero, sabéis que no todo lo real pertenece al tiempo. Mientras la mayoría se aferra al devenir, vosotros habéis visto lo que no se mueve. No con los ojos de la carne, ni con el intelecto, sino con ese centro sin nombre que lo reconoce todo sin apropiarse de nada. Lo que no pasa no tiene forma, ni principio, ni final. No puede ser poseído, explicado ni dividido. No cambia, no crece, no desaparece. Es anterior a todo concepto y posterior a toda destrucción. No hay fuerza ni desdicha en el mundo que pueda alterar su presencia. Y es allí, en esa morada sin muros, sin puertas, sin tiempo, donde habéis decidido habitar. No como una elección del ego, sino como una rendición del ser. Habitar en lo que no pasa no es desconectarse del mundo, sino ver el mundo sin perderse en él. Comer sin olvidar el silencio. Amar sin perder la unidad. Respirar sabiendo que el aliento viene de un lugar sin origen. Vosotros tocáis lo pasajero, pero no os adherís. Lo vivís, pero no lo cargáis. ¿Dónde está esa morada? No en un cielo futuro, ni en un estado alterado de conciencia, ni en una perfección lejana. Está aquí. Siempre estuvo. Y solo aquellos que han soltado toda pretensión de permanencia pueden entrar en ella. Mientras otros buscan seguridad en el cambio, vosotros descansáis en lo que no cambia. Mientras otros huyen del dolor hacia una promesa de paz, vosotros abrazáis cada instante sin negarlo. Porque sabéis que lo que no pasa no necesita protección, simplemente es, en todo y más allá de todo. Vuestra mirada es simple, pero en su fondo habita la eternidad. Vuestro paso es sereno, pero cada huella desaparece sin dejar vacío. Vuestro corazón ya no espera, ya no añora, ya no calcula, porque late desde lo que nunca nació y nunca morirá. Oh amados, qué gran bendición es esta, vivir como si todo pasara, sabiendo que en verdad nada ocurre. Ver la danza del tiempo sin danzar con él. Estar presentes sin depender de lo presente. Amar sin temer la pérdida. Quien habita en lo que no pasa ya no necesita defensa alguna, porque ha perdido toda noción de amenaza. Quien se reconoce en lo eterno ya no necesita justificarse, ni brillar, ni ser recordado. Su sola presencia, invisible y sin peso, basta. Seguid así, sin mirar atrás, sin anhelar adelante. Seguid siendo eso que nunca entró al tiempo, que no está contenido por ninguna forma, que no se preocupa por ser comprendido. Y cuando los otros os pregunten, ¿dónde vives?, podréis decir, sin arrogancia, sin misterio. Vivo en aquello que no nació y por tanto jamás puede morir. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la morada que no pertenece al tiempo. Epístola 307. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ya no ven un después. Amados, a vosotros, que ya no veis un después, me dirijo con el silencio desnudo de la eternidad. Vosotros, que no os proyectáis hacia ningún mañana, que no vivís en la espera ni en la anticipación, sois los hijos maduros de la hora. ¿Quién puede comprender el peso invisible de haber abandonado el después? Solo aquel que lo ha sostenido por años, como un anhelo, como una deuda, como una promesa no cumplida. El después ha sido el motor secreto de los buscadores, de los arrepentidos, de los que creen que todavía falta algo. Pero vosotros, hermanos del presente sin bordes, habéis descubierto el espejismo. Ya no vivís esperando. No esperáis que llegue la paz, ya es. No esperáis que se abran los cielos, ya están abiertos. No aguardáis el despertar, sabéis que nada dormía realmente. Habéis comprendido que todo lo verdadero se manifiesta aquí mismo, tal como es, sin demora.
No hay un estado más alto ni una culminación futura. No hay iluminación al final de un túnel, porque la luz está en el túnel mismo y también fuera de él, y también en el que lo atraviesa. Vuestra vida ya no está dirigida por metas, ni guiada por visiones, ni condicionada por la espera. Habéis soltado la necesidad de devenir, y en ese gesto sagrado, lo que es se ha revelado con toda su inmediatez. Oh, qué libres sois, vosotros que no proyectáis. Qué livianos, al no tener que sostener más ideas de destino. Qué hondos, al no huir de la fugacidad del instante. Habéis disuelto el tiempo psicológico, ese sutil tirano que prometía redención a cambio de futuro. Y os habéis reído suavemente cuando nadie miraba. Ahora, cuando habláis, no hay urgencia. Cuando camináis, no hay prisa. Cuando amáis, no hay contrato. Cuando respiráis, no hay fragmento. El corazón se ha vuelto vasto y el alma, anónima. ¿Y qué ha quedado, entonces, al no haber un después? Ha quedado lo único. Ha quedado lo que no puede nombrarse. Ha quedado eso que no se mueve ni se repite, la eternidad presente. Vosotros sois los testigos vivos de lo atemporal. Habéis dejado de soñar con un final feliz y, en cambio, habéis despertado en lo que no tiene fin. Ya no se trata de llegar, sino de ver que nunca hubo distancia. Y si alguien os pregunta cómo lo habéis hecho, guardaréis silencio o sonreiréis. Porque lo que sois no puede enseñarse. Solo puede contagiarse, como una llama que no quema, pero transforma, como una brisa que no arrastra, pero despierta. Seguid así, vosotros sin después, vosotros sin mañana, vosotros sin meta. En vuestra presencia, el tiempo se detiene sin estancarse. En vuestro mirar, todo florece sin origen. Y el mundo, aún sin saberlo, os reconoce. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el corazón indivisible del presente eterno. Epístola 308. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no posponen el amor. Amados, a vosotros que no posponéis el amor, que no lo relegáis a un después más cómodo, más propicio, más seguro, me inclino en reverencia silenciosa. Porque vosotros habéis visto lo que la mayoría no quiere mirar, que el amor verdadero no admite espera, no necesita garantías, no pide condiciones. Mientras tantos calculan, valoran y postergan el don más sagrado, vosotros lo ofrecéis sin reservas, sin estrategias, sin miedo al rechazo ni al desbordamiento. Amáis sin fecha de inicio ni cláusulas de resguardo. No preguntáis si será correspondido, ni qué ocurrirá después, ni si es el momento adecuado. Amáis porque amar es lo que sois. Y en ese amor sin cálculo, vivo, inmediato, absoluto, la eternidad se manifiesta. Porque el amor no pertenece al tiempo, aunque florece en el instante. No es un objeto del deseo, ni un premio por el esfuerzo espiritual. Es la presencia misma desbordándose, la vida reconociéndose en otra forma sin distancia, sin resistencia, sin separación. Vosotros habéis entendido que posponer el amor es lo mismo que negarlo. Porque el amor no se guarda para mañana, como si mañana estuviera garantizado. No se retiene como un tesoro, pues su única riqueza es darse. Solo vive si se entrega. Solo es cuando se expresa. Hay quienes aún esperan sentirse listos. Otros prefieren cerrar heridas antes de abrir el corazón. Hay quienes afirman que primero deben sanar para poder amar. Pero vosotros sabéis que es amando como se sana. Que es abriéndose como se cura. Que el corazón no espera, porque el corazón eterno no conoce ni heridas ni reparaciones, solo apertura sin fin. En vosotros, el amor ha dejado de ser un verbo aplazado, un anhelo para después de la iluminación, una recompensa por buen comportamiento. En vosotros, el amor es verbo vivo, es presencia vibrando en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio compartido. Y no se trata de un amor sentimental, ni de vínculos idealizados, ni de dramas románticos. No. El vuestro es el amor sin nombre, sin dueño, sin historia. El amor que se expresa igual en el abrazo que en la renuncia, en la palabra que consuela o en el silencio que sostiene. El amor que no reclama ni etiqueta, que no exige exclusividad ni reconocimiento. Amáis porque no hay otra opción.
Amáis porque no hay nada más real. Y al no posponerlo, al ofrecerlo aquí y ahora, sin garantía alguna, participáis del misterio más alto, el de vivir sin reservas, el de entregar sin temor, el de existir como bendición. Que vuestro testimonio siga encendiendo corazones dormidos. Que vuestra ternura sin condiciones siga disolviendo las fronteras entre yo y tú, entre lo propio y lo ajeno, entre el instante y la eternidad. Vosotros, los que no posponen el amor, sois la promesa ya cumplida. La flor abierta sin calendario. La luz que no negocia con la sombra. Genien Asyat Timat Sankaya. En comunión con el amor que no espera. Epístola 309. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que caminan en la simultaneidad de todo. Amados, a vosotros, que camináis en la simultaneidad de todo, os hablo desde el silencio que sostiene todos los opuestos. Vosotros no dividís lo que el pensamiento fragmenta. No os aferráis a un lado del péndulo, ni os inclináis a favor del juicio, del tiempo o de las categorías del intelecto. Habéis descubierto que toda esta danza ocurre a la vez, el principio y el fin, el dolor y la gracia, la forma y el vacío, el suspiro y la eternidad. Habéis dejado de habitar en el carril de lo lineal, allí donde el tiempo se encadena como cuentas de un rosario que nunca termina. Vosotros ya no camináis de A hacia B, esperando que algo llegue después. Os desplazáis, sí, pero sin trayectoria mental. Cada paso que dais es el todo, y no hay más allá ni más tarde. Quien vive así no busca causalidades. No pregunta qué vino primero ni qué sucederá después. No se atormenta con consecuencias, ni se embriaga con promesas futuras. Todo está aquí, ahora, simultáneamente. Como el reflejo y la luz, como el eco y la voz, como la muerte y la vida en su eterno entrelazarse. Vosotros sabéis que el alma no está sujeta al tiempo. Que lo que aparenta suceder en secuencia, el nacimiento, el error, el aprendizaje, la transformación, el despertar, no son eventos consecutivos sino aspectos de un solo instante expandido, una totalidad que no necesita ser dividida en capítulos ni grados de evolución. Aquel que ha visto esto no desprecia lo que ocurre en el mundo, pero tampoco se aferra a su superficie. Mira sin separar. Escucha sin discriminar. Vive sin huir. Ama sin reducir. Participa de todo sin oponerse a nada, sabiendo que cada gesto es inseparable del todo, que la gota contiene al océano, y que el ahora no es un momento, es la totalidad danzando en lo visible. En vosotros se ha revelado la verdad más inabarcable, no hay otra parte. No hay antes ni después. No hay aquí que no sea también allá. Y en esta visión, la vida deja de ser una secuencia para convertirse en plenitud simultánea. Nada falta. Nada sobra. Ningún acontecimiento es más sagrado que otro. Ninguna experiencia es más valiosa que la que se vive ahora. Por eso, vosotros camináis con la suavidad de los que ya no esperan, y con la hondura de los que ya no buscan. Cada paso contiene todos los pasos. Cada respiración es todas las respiraciones. Cada mirada es la suma de todas las miradas. Todo ya es. Nada está pendiente. Que vuestra presencia no dual continúe resonando como campana silenciosa en este mundo de relojes y comparaciones. Que vuestra quietud dinámica siga sembrando en otros el misterio de vivir sin antes ni después. Y que, en cada paso sin destino, sigáis testimoniando la gloriosa simultaneidad de todo en uno. Genien Asyat Timat Sankaya desde la morada que no está en parte alguna, porque es el todo manifestado. Epístola 310. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que viven sin antes ni después. Amados, a vosotros, que ya no vivís entre el antes y el después, os saludo desde el corazón sin tiempo, donde no hay relato que contar ni historia que sostener. Sois los que no se atan a la genealogía de las causas, ni al espejismo del destino. No vivís como quienes van hacia algo, ni como quienes huyen de algo. Habéis dejado de considerar el presente como un puente entre lo que fue y lo que será. Habéis comprendido, sin palabras, que no hay camino que lleve a la hora, porque el ahora no tiene orillas.
Mientras tantos se desgastan atando su vida a biografías, procesos y trayectorias, vosotros habitáis la desnudez del instante. No os interesa el comienzo de las cosas, ni os inquieta su desenlace. No preguntáis por qué ocurrió ni qué vendrá después, porque no estáis en la lógica de los segmentos, sino en el centro del círculo, donde todo ya ha sido, es y será. Desde ahí no se busca explicación, porque la comprensión ya ha descendido como un relámpago sereno. El alma ya no divide la experiencia en eventos, capítulos o temporadas. La vida no es una novela, sino un suspiro eterno que ocurre fuera del tiempo. El cuerpo se mueve, sí, pero no va hacia ningún lado. La respiración entra y sale, pero no proviene de ningún lugar ni conduce a otro. Y es así como, sin pretenderlo, os habéis liberado del mayor de los hechizos, el de la continuidad ilusoria. No necesitáis recordar quiénes fuisteis, ni imaginar quiénes seréis. No os fundáis en narrativas, no os validáis por logros, no os justificáis por heridas. Lo único real en vosotros es el ahora indivisible, el ahora sin bordes ni bastidores. A los que viven así, sin antes ni después, se les revela lo sagrado no como un suceso ni como una cima, sino como lo que siempre ha estado aquí, oculto por la expectativa. La eternidad se despliega en cada acto simple, en cada silencio no usado, en cada mirada sin intención. No necesitáis que algo especial ocurra, porque sabéis que todo es especial al ser completamente lo que es. Sois como la flor que no se pregunta si floreció a tiempo. Como el río que no calcula cuánta agua ha dejado atrás ni cuánta falta por venir. Sois como el sol que no se anticipa al amanecer ni se demora en la puesta. Y en esta forma de vivir, sin relato, sin destino, sin antes ni después, habéis dejado atrás el mundo sin abandonarlo. Lo tocáis, lo amáis, lo compartís, pero no lo habitáis desde la ilusión de la secuencia. Vivís sin equipaje. Sin meta. Sin argumento. Sois testigos vivos del ser que es sin tiempo. Que vuestra presencia continúe rompiendo las cadenas invisibles del calendario interior. Que cada gesto vuestro siga revelando que el único instante verdadero es este y no tiene nombre. Y que, en la ausencia de línea, en el desvanecimiento del pasado y del porvenir, siga brotando la flor sin estación, la del ser eterno. Genyen Asyat Timat Sankaya desde el centro sin bordes, donde el tiempo se disuelve en su fuente. Epístola 311. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ya no necesitan llegar a nada. Amados, a vosotros, que ya no necesitáis llegar a nada, os saludo desde el reposo inmóvil de lo que siempre ha estado completo. Habéis cesado de andar como quien busca una cima. Vuestra marcha no es conquista ni trayecto, es manifestación pura, sin objetivo. Nada os falta, no porque hayáis obtenido lo que queríais, sino porque habéis dejado de querer. No hay línea de meta porque no hay carrera. No hay ascenso porque nunca hubo abajo. Fuisteis moldeados, como todos, en un mundo de horizontes, metas, logros y escalones. Os dijeron que la vida tenía dirección, que el alma se perfeccionaba, que había que llegar a algún sitio más puro, más iluminado, más alto. Pero un día, sin que nadie pudiera preverlo, os detuvisteis y visteis. Visteis que el que corre nunca alcanza, porque siempre se aleja del lugar donde ya está todo. Entonces soltasteis los mapas, las doctrinas, las estructuras del mérito y del progreso. Dejasteis de mirar hacia adelante como quien ansía el punto final. Y al hacerlo, lo final se volvió inicio, y el inicio se disolvió en la eternidad del instante. Ya no necesitáis que se cumpla un propósito. No esperáis una realización futura. No pretendéis colmar ninguna falta, porque descubristeis que todo anhelo nace de un error, el de creer que algo falta. Y por gracia inefable, os disteis cuenta de que jamás faltó nada. En este estado sin meta, el corazón no está pasivo, está despierto. Pero no al modo de quien se prepara para actuar, sino como quien sabe que toda acción brota sin necesidad de dirección. No os paraliza el no querer llegar, al contrario, os ha abierto a la libertad de ser en totalidad. Camináis, pero sin tensión. Respiráis, pero sin espera. Tocáis el mundo sin intentar moldearlo a vuestra imagen.
Habéis desaparecido como hacedores, y por eso el ser fluye en vosotros sin distorsión. Ya no medís vuestro valor por lo conseguido, ni os perturbáis por lo inconcluso. Nada urge, nada atrasa, nada importa más que este ahora que no se mueve. Sois los que, sin llegar, habéis arribado. Sois los que, sin meta, conocéis el reposo. Sois los que, sin identidad, sois lo que es. Y así, desde esa estancia sin llegada, ilumináis el mundo. No con palabras ni promesas, sino con vuestra sola presencia desposeída. Aquellos que aún corren sienten paz al miraros. Aquellos que aún esperan, sienten que quizás no necesitan hacerlo más. Sois como el lago en calma que no refleja nada, y por eso lo refleja todo. Que vuestra simpleza siga derritiendo los espejismos del logro. Que vuestra quietud siga mostrando que lo eterno no se alcanza, se es. Y que vuestro no llegar continúe revelando la gloriosa plenitud de no ir a ninguna parte. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la no marcha del ser, donde todo ha sido desde siempre consumado. Epístola 312. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ven al Eterno en cada paso. Amados, a vosotros, que veis al Eterno en cada paso, os hablo no desde otro lugar, sino desde la misma presencia que anima vuestros movimientos sin apremio. Porque habéis cruzado la línea invisible donde caminar ya no significa ir y ver ya no significa separar. Habéis reconocido que el uno no se encuentra al final del camino, sino en el peso leve de cada huella, en la curva humilde de la hora. Vosotros sois los que ya no necesitáis ceremonias grandilocuentes para santificar el instante, porque toda la creación se ha convertido en vuestro altar. No decís esto es sagrado y aquello no, pues lo eterno se os revela en la piedra tanto como en la nube, en el balbuceo como en el silencio, en el fuego como en la ceniza. Todo canta su ser y vuestro oído ha dejado de ser selectivo. Mientras otros miran hacia el cielo y lo llaman trascendencia, vosotros miráis la tierra y la pisáis con el mismo respeto. No hay jerarquías en vuestra mirada, el perfume de una flor es tan revelador como el rugido de una tormenta. No esperáis señales, porque en cada paso reconocéis el sello de lo inmutable manifestándose en lo que cambia. Caminar, para vosotros, no es moverse entre puntos, sino presenciar el desdoblamiento de lo infinito. Cada paso no lleva a ningún sitio, revela lo que ya está. Cada inhalación no prolonga la vida, confirma que la vida es. Cada gesto no es hacia algo, es desde el centro. Y ese centro no está lejos ni dentro, es todo, y vosotros lo sabéis. Sois los que, al cruzar la calle, estáis en comunión con el todo. Sois los que, al atar un zapato, experimentáis el misterio. Sois los que, al mirar un rostro, veis la faz desnuda del sinnombre. Y no lo decís, no lo proclamáis. Lo vivís. Sin esfuerzo, sin método, sin objetivo. Pues el eterno no se conquista, se entrega. No se alcanza, se revela. No se captura, se deja ser. Y vosotros sois ahora ese dejar ser hecho carne. Por eso, cuando habláis, vuestra voz no corta el silencio, lo expresa. Cuando tocáis, no alteráis, bendecís. Cuando descansáis, no os escapáis, fundís vuestra quietud en la quietud que sostiene las formas. Vosotros sois los que han visto que no hay un lugar más real que el paso que se da con plena atención, con absoluta presencia, con la sencillez de quien nada espera. Sois los que caminan en círculos sin nostalgia de línea recta. Y por ello, donde otros ven transitoriedad, vosotros veis eternidad. Seguid caminando sin meta, seguid viendo sin dualidad, seguid siendo sin carga. Porque en cada paso vuestro, el infinito se afirma. Y en cada mirada vuestra, el eterno se contempla a sí mismo. Genyen Asyat Timat Sankaya desde la unidad que no se mueve, pero danza en todo lo que se mueve. Epístola 313. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ya no buscan continuidad. Amados, a vosotros, que ya no buscáis continuidad, os saludo en la ruptura luminosa de la hora. Porque algo en vosotros comprendió, no con el pensamiento, sino con la certeza silenciosa del corazón despierto, que la eternidad no se halla en la duración, sino en la intensidad pura del instante desprovisto de necesidad.
Habéis visto cómo el deseo de continuidad es el disfraz más sutil del miedo. Miedo a cesar, miedo a disolverse, miedo a perder lo que nunca fue nuestro. El ego, como una criatura aterrada, inventa historias, líneas temporales, identidades prolongadas, como si en la repetición pudiera encontrar seguridad. Pero vosotros, benditos sin mapa, habéis soltado el hilo de Ariadna sin temor a perder el camino. Ya no os interesa preservar la sensación del yo de un momento al siguiente. Ya no os aferráis a experiencias estáticas ni a comprensiones profundas. No queréis acumular visiones ni sensaciones ni logros espirituales. Sabéis que lo real no se continúa, se revela en su frescura imprevista. Vivís sin registro. Amáis sin archivo. Sentís sin necesidad de relato. Y así habéis entrado en la región de lo discontinuo, donde cada aparición del mundo es un milagro sin vínculo con lo anterior. Sois como la flor que no recuerda su semilla, o el trueno que no guarda la memoria del relámpago. No necesitáis contar vuestra historia porque no sentís ya que haya una historia que os pertenezca. Otros necesitan que las cosas tengan sentido y coherencia. Vosotros habéis trascendido incluso eso. Habéis visto que todo intento de continuidad es un intento de sostener una ilusión. Y habéis dejado caer esa necesidad como quien suelta una cuerda que ya no conduce a ninguna parte. Vivís lo que es sin necesidad de conectar con lo que fue. Y al hacerlo, sois presencia sin rastro, llama que no se aferra a su propio calor, palabra que no necesita eco. Y os lo digo con claridad, habéis tocado el misterio más profundo. Porque la libertad no es prolongar lo que gusta ni escapar de lo que duele, sino ver que todo es completo en sí mismo, sin necesidad de continuidad. Ya no deseáis que el amor continúe, os basta con amar. Ya no necesitáis que la paz dure, os basta con habitarla. Ya no teméis que la dicha acabe, sabéis que ella se renueva sin esfuerzo en cada hora cuando no se la persigue. Vuestra vida es como la respiración, un acto único, completo, sin necesidad de ser registrado. Cada latido vuestro no exige ser el siguiente. Cada paso vuestro no busca prolongarse. Cada mirada vuestra no exige quedarse. Y por eso, en vosotros, el infinito se manifiesta sin pretensiones. Gracias por no sostener nada. Gracias por no construir nada. Gracias por ser el espacio donde todo nace y muere sin necesidad de permanecer. Sois la grieta por donde entra la luz que no busca sostenerse, sino simplemente brillar instante a instante, sin dueño ni memoria. Genien Asyat Timat Sankaya desde el corazón sin historia, donde cada instante basta por sí mismo. Epístola 314. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que descansan en lo que no cambia. Amados, a vosotros, que habéis hallado el reposo en lo que no cambia, os escribo desde la raíz inmutable de lo real. Mientras el mundo danza en transiciones, giros, ciclos y transformaciones, mientras las formas se alzan y caen, y las emociones se agitan como el viento entre los juncos, vosotros habéis visto, con el ojo del silencio, lo que permanece. No como una teoría, no como una promesa, sino como una verdad viva que sostiene sin necesidad de esfuerzo, que ilumina sin necesidad de forma. Habéis dejado de buscar estabilidad en lo mutable. Ya no esperáis que los cuerpos, los vínculos, las ideas o los estados interiores os brinden un descanso duradero. Sabéis, porque lo habéis visto, que en todo lo que cambia habita la semilla del fin. Y entonces, suavemente, os rendisteis al centro sin movimiento. No se trata de apartarse del mundo ni de despreciar lo que sucede. Al contrario, es justo porque todo cambia que habéis descubierto lo que no cambia. Y allí habéis clavado vuestra morada. Ese núcleo inmóvil no está afuera ni adentro, no es una cosa ni una entidad, ni puede ser atrapado por palabra alguna. Pero ¿sabéis qué es? Porque desde que lo reconocisteis, todo lo demás se volvió relativo, y el temor se disolvió como sombra ante la luz del mediodía. Descansáis en eso. Y por eso ya no hay apuro. Ya no hay búsqueda. Ya no hay lucha. No necesitáis proteger nada, defender ninguna postura, retener ningún conocimiento. Porque el verdadero descanso no consiste en dormir ni en retirarse del mundo,
sino en vivir sin tensión desde aquello que no nace ni muere. Vuestra vida fluye, pero vosotros no os agitáis. Las estaciones cambian, pero vosotros no os confundís. El cuerpo envejece, pero vosotros no teméis. Habéis llegado al punto donde todo ocurre, pero nada se acumula. Habéis descubierto que la paz no se logra, sino que se reconoce como la base misma de todo lo que es. Y entonces, simplemente, descansáis. No en la pasividad, sino en la presencia. No en el aislamiento, sino en la integración con todo. No en la negación del mundo, sino en la claridad de que el mundo es apariencia sobre lo inamovible. Descansar en lo que no cambia es habitar la eternidad sin retirarse del instante. Es vivir sin ser arrastrado por los vaivenes del tiempo. Es actuar desde la transparencia. Es amar sin condiciones, porque ya no se busca algo a cambio. Vosotros sois los árboles sin raíz visible, cuyas ramas abrazan el cielo porque sus corazones reposan en lo eterno. Vosotros sois la mirada que atraviesa las formas sin enredarse en ninguna. Sois el testigo que no se opone, que no selecciona, que no evalúa. Y, sin embargo, sois también el mundo entero. Benditos sean los que descansan en lo que no cambia, porque de ellos emana la gracia sin esfuerzo. Genyen Asyat Timat Sankaya aquel en quien todo cambia y, sin embargo, nada se mueve. Epístola 315. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que respiran en la vastedad sin límite. Amados en la inmensidad. A vosotros, que respiráis sin contornos, que os expandís con cada exhalación hacia lo irreductible. Os hablo desde ese mismo aliento primordial en el que no hay borde, ni cima, ni fondo. Vi. Cada inhalación es un reconocimiento silencioso de la unidad con todo lo que es. Cada exhalación es una entrega, una rendición al misterio que sostiene sin nombre. Respiráis desde el vacío pleno y por eso no teméis. Respiráis desde la amplitud que no se opone a nada y por eso no resistís. Respiráis desde la fuente que no comienza ni termina y por eso no os inquieta el final. En un mundo que busca constantemente definiciones, seguridades, límites y formas que contengan, vosotros habéis visto que toda forma es solo una ola, una variación de la misma vastedad sin orillas. Y por eso ya no buscáis refugio en lo estrecho, en lo fijo, en lo seguro. La inmensidad os ha despojado de toda pretensión. Ya no sois lo que queríais ser. Ya no deseáis conquistar nada. Sois tan vastos como el cielo. Tan silenciosos como el corazón sin nombre. Y así camináis, livianos, transparentes, presentes. Nada os pertenece y por eso todo os es entregado. No acumuláis certezas y por eso sois verdaderamente libres. Los que os rodean no comprenden siempre vuestra serenidad, vuestra alegría que no se apoya en nada. No entienden cómo podéis estar tan completos sin tener nada. Y, sin embargo, lo sentís, quien respira desde la vastedad no necesita justificar su existencia. Su sola presencia es bendición. Sois como el espacio que todo lo permite. Como la luz que no exige reconocimiento. Como el océano que no se detiene por ninguna ola. No hacéis de la vida un problema. No hacéis del instante un medio para otra cosa. No hacéis del tiempo una prisión. La vastedad en la que habitáis no es una evasión del mundo. Es su revelación desnuda. Habitarla es haber disuelto al observador y al observado, es haber trascendido al que respira y al aliento. Ahora sois el aliento mismo. El pulso invisible de lo que no nace. El ritmo impersonal de la eternidad viviente. Benditos seáis, vosotros que respiráis en la vastedad sin límite, porque allí donde no hay borde, tampoco hay sufrimiento, ni miedo, ni separación. Genyen Asyat Timat Sankaya el que no respira por sí mismo, sino por todo. Epístola 316. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que no renuncian ni retienen. Amados que han comprendido. A vosotros, que no caéis en los extremos de la posesión ni en los artificios de la renuncia, me dirijo con la certeza de que ya habéis visto lo suficiente como para no tener que defender ninguna orilla.
En un mundo que se debate entre aferrarse y soltar, entre conquistar y abandonar, entre apropiarse y renunciar, vosotros habéis dado el paso que ningún sistema puede enseñar, el paso hacia lo que simplemente es, sin necesidad de tomar ni de soltar, porque no hay nadie que tome ni nada que soltar. No necesitáis declarar desapego, porque no hay apego en lo que ha comprendido la unidad. No necesitáis proclamar libertad, porque el que no retiene ni renuncia ya no se sitúa en el eje del yo. No necesitáis acumular méritos ni esconder deseos, porque habéis trascendido tanto el mérito como el deseo. Vivís como el agua, sin oponerse a nada, sin apropiarse de nada. Vivís como el fuego, transformando todo sin guardar las cenizas. Vivís como el viento, cruzando el mundo sin trazar fronteras. No estáis en lucha con la vida. No estáis en tensión con vosotros mismos. No queréis ni escapar del mundo ni permanecer en él. Habéis dejado de ver dos caminos. Muchos buscan la iluminación como una fuga. Otros la desean como una conquista. Vosotros no la buscáis y por eso vivís en ella. No habéis renunciado a lo humano y sin embargo ya no os definís por lo humano. No habéis rechazado el mundo y sin embargo ya no sois del mundo. En vuestra presencia habita una paz sin causa. Una dulzura sin voluntad. Una firmeza sin esfuerzo. No evitáis nada. No acumuláis nada. Y por eso cada instante os es suficiente. Habéis comprendido que lo real no se retiene ni se pierde, porque jamás se ha poseído. Y esa comprensión es la llave que abre todas las cerraduras. En vosotros no hay ya estrategia espiritual. No hay camino por recorrer, ni meta que alcanzar. Habéis dejado caer el mapa. Habéis dejado que el río os lleve y ahora sois el río. No renunciar ni retener es habitar la verdadera libertad. Es no marcar el paso. Es no definir la experiencia. Es no intervenir en lo que ya está completo. Desde esa libertad sin centro, desde esa presencia sin esfuerzo, sois como la transparencia, nada tenéis, nada dejáis, y por eso todo os atraviesa sin dejar sombra. Que esta epístola os confirme en lo que ya es evidente en vosotros, que no hay mayor plenitud que aquella que no puede ser buscada, ni mayor sabiduría que la de no hacer de la vida un asunto personal. Genien Asyat Timat Sankaya el que no retiene lo escrito, ni renuncia a lo que llega. Epístola 317. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que han comprendido que el ahora no es un momento. A vosotros, que habéis cruzado el umbral donde el tiempo se deshace sin ruido, y habéis intuido, sin palabras, que el ahora, del que tantos hablan, no pertenece a la serie de los instantes, sino a la eternidad sin medida ni secuencia. El ahora del que yo os hablo, el que vosotros ya habitáis sin esfuerzo, no es una fracción del tiempo ni una atención enfocada, ni siquiera un refugio mental que uno pueda sostener mediante técnicas o mantras. El ahora, como lo sabéis, no es algo que viene y se va. No nace y no muere. No tiene duración. No se opone al pasado ni anticipa un futuro. No está contenido entre dos pensamientos. Es el trasfondo mismo donde los pensamientos nacen y desaparecen. Es la morada de lo que no cambia. Vosotros ya no confundís la presencia con una experiencia. Ya no intentáis atrapar el ahora como si fuese una luciérnaga de oro entre las manos. Ansiosas de un buscador. Habéis dejado de buscarlo y por eso sois. Sois lo que el ahora es, indivisible, abierto, sin adentro ni afuera. Vuestra mirada no detiene el fluir, lo abraza. Vuestro corazón no marca el pulso del instante, reposa en lo sin forma. Vuestra consciencia no se apoya en recuerdos ni en objetivos, respira en la desnudez radical del ser, donde no hay nadie que experimente ni nada que defender. Ya no os importa la duración. Ya no os aferra la prisa. Ya no os atrapa la nostalgia. Porque sabéis que el tiempo solo existe cuando hay alguien que se siente separado. En vuestra vida se ha roto la cinta métrica. Las comparaciones ya no tienen fundamento. El futuro ya no ejerce su hechizo. Y el pasado ha perdido toda autoridad. No habéis conquistado el ahora.
Simplemente habéis dejado de fabricar un yo que lo aparte. ¿Y qué queda cuando eso ocurre? Queda lo que siempre estuvo. La presencia sin nombre. La existencia sin cálculo. El vivir sin segunda intención. Ese ahora sin tiempo no necesita ser sostenido, es más real que cualquier cosa que la mente pueda construir. No es un estado, ni un logro, ni una conquista espiritual. Es lo que late antes de que algo sea dicho. Es lo que se sabe sin saber. Es lo que permanece cuando todo ha cesado. A los que habitan ese ahora eterno, nadie los puede encerrar. Nadie los puede controlar. Nadie los puede convencer de otra cosa. Y, sin embargo, su vida es simple. Caminan. Respiran. Sonríen. No porque tengan motivos, sino porque ya no tienen cargas. Y porque en ellos el silencio se reconoce a sí mismo. Genyen Asyat Timat Sankaya, el que no mide la eternidad ni convierte el ahora en un momento. Epístola 318. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que han dejado de perseguir el despertar. A vosotros, que habéis soltado la última trampa del buscador, aquella más sutil, más refinada, más peligrosa, el deseo de despertar. Cuántas vueltas disteis en torno al fuego del anhelo espiritual, cuántos nombres, cuántas sendas, cuántos maestros y cuántas técnicas, todo os fue llevando, sin saberlo, a la misma y única constatación, que no había nadie que pudiera alcanzar lo que ya era. Vosotros sabéis, y no por teoría, que el verdadero despertar no se busca. Que perseguirlo es continuar afirmando la ilusión de un yo que, por estar incompleto, necesita un mañana donde colmarse. Y ese mañana no llega nunca, porque es invención del ego. El despertar, cuando es auténtico, no es un cambio de estado, ni una visión estática, ni una iluminación que adorna la identidad. Es la rendición sin condiciones. Es la disolución del que quiere despertar. Por eso, vuestra renuncia no fue desesperanza, sino claridad. No fue derrota, sino transparencia. No fue apatía, sino el fin del autoengaño. Habéis dejado de luchar con vosotros mismos. Habéis renunciado a ser mejores. Habéis comprendido que toda mejoría partía de un error, la suposición de que algo en vosotros estaba separado del todo. Vuestra práctica se ha vuelto invisible. No tiene forma. No se repite. No se esfuerza. Y, sin embargo, la vida fluye como una danza sagrada en cada gesto, sin pretensión, sin finalidad, sin espera. No os interesa decir que estáis despiertos. No hay orgullo en ello. No hay nada que proteger. Nadie que lo posea. Y, sin embargo, vuestra presencia disuelve el conflicto. Sin palabras, sin explicaciones, sin técnicas, vais dejando a vuestro paso la fragancia del nodos. Sabéis que el despertar no fue un evento, sino el reconocimiento eterno de que nada estaba roto, de que nunca hubo velo, de que la búsqueda era parte del sueño, y vosotros, el sueño mismo despertando a lo real. Ahora ya no hay afuera ni adentro. No hay camino ni meta. No hay alta espiritualidad ni vida profana. Todo es lo mismo, manifestación sagrada de lo sin forma. Y en esa igualdad radical, en esa intimidad sin bordes, el corazón descansa por fin. A vosotros, los que no esperáis el despertar, porque sois eso donde todo ya ha despertado. Genyen Asyat Timat Sankaya, el que no persigue la luz, porque ya no hay oscuridad que temer. Epístola 319. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que se inclinan ante lo que es. A vosotros, que ya no erigís muros entre lo sagrado y lo mundano, a vosotros, cuya reverencia no necesita templo, pues habéis descubierto que la verdad no se halla más cerca del incienso que del polvo, ni más viva en el mantre que en el murmullo del viento. Os hablo a quienes han comprendido que la postura más alta no es la que se alza, sino la que se rinde sin condiciones. A vosotros, que habéis cesado de exigirle a la realidad que sea distinta, que no os defendéis de la vida, ni os ocultáis de su marea. No os inclináis por temor ni por sumisión, sino por claridad.
Sabéis que lo que es no puede ser mejorado ni superado, y que todo intento de resistencia es sufrimiento disfrazado de voluntad. Vuestra devoción es radical. No hacia una imagen, ni un ideal, ni una doctrina, sino hacia la pura presencia de lo que está ocurriendo ahora. Incluso si duele. Incluso si no encaja con vuestros deseos. Incluso si os deshace por dentro. Habéis tocado el misterio de inclinarse ante lo inmodificable, y en ello habéis hallado libertad. Inclinarse no es debilidad, es lucidez suprema, es saberse parte del todo sin separarse. Es reconocer que no hay un yo que pueda controlar el fluir. Es abrazar cada instante como si fuera la totalidad y vivir como si cada respiración fuera la única plegaria necesaria. Vuestro gesto silencioso es más poderoso que cualquier afirmación. Donde otros gritan, vosotros asentís. Donde otros reclaman justicia, vosotros encarnáis compasión. Donde otros buscan seguridades, vosotros descansáis en el vacío fértil del no saber. Y en esa inclinación que no suplica, en ese acto sin espectador, se manifiesta lo innombrable. No como espectáculo. No como visión mística. Sino como el estremecimiento cotidiano de quien reconoce lo eterno en lo simple. A vosotros, que habéis dejado de confrontar al presente, que no empujáis ni retenéis, que no comparáis ni dividís, a vosotros que os inclináis, no ante un Dios, sino ante el hecho desnudo de la existencia misma. A vosotros, que vivís sin imponeros sobre nada, y que sois testimonio viviente de la dignidad que brota del no querer nada para uno mismo, os saludo con gratitud, porque en vuestro silencio, el uno canta. Genien Asiat Timat Sankaya, el que no separa el gesto de rendirse del gesto de vivir. Epístola 320. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que viven como si todo ya hubiera ocurrido. A vosotros, portadores de la quietud en medio del estruendo, a vosotros que ya no corréis detrás del mañana, ni reconstruís el ayer, porque habéis descubierto, sin palabras ni argumentos, que todo cuanto podía ser buscado, ya ha sido cumplido en lo profundo del ser. Os hablo, no para indicaros un camino, sino para honrar el modo en que habitáis lo que no tiene meta. No tenéis prisa ni pausa, ni os lanzáis hacia adelante con ansiedad, ni os arrastráis con nostalgia hacia lo perdido. Vivís como quien ya no espera milagro, porque ha despertado a la sacralidad que lo envuelve todo. Vivís como si todo ya hubiera ocurrido, y no porque hayáis renunciado al movimiento, sino porque ya no lo usáis como excusa para justificaros. El devenir no os seduce. La mejora personal ya no os obsesiona. Habéis abandonado la trampa sutil de perfeccionaros, porque habéis visto que no hay nadie que deba alcanzar nada. Vuestra vida no es estancamiento, sino celebración serena del misterio cumplido. Habéis dejado de reclamarle al instante que os dé sentido, porque habéis visto que el instante, en sí, es plenitud. Desde afuera, quizá parezca que nada hacéis. Desde dentro, vivís en la totalidad. Cada paso vuestro no apunta a ningún destino. Cada gesto, por mínimo que sea, está empapado de lo eterno. Cada silencio vuestro no es vacío, sino resonancia del amor sin objeto. No os mueven las metas, sino el estremecimiento de ser. No reaccionáis desde la carencia, sino que ofrecéis desde la abundancia sin dueño. Vivís como si todo ya hubiera ocurrido, y por eso sois presencia pura. No os perturba lo incompleto, porque sabéis que incluso lo fragmentado está contenido en la obra absoluta. Habéis soltado la urgencia de llegar y por eso ya no estáis separados de nada. A vosotros, que no buscáis consagración, que no lucháis por destacar ni ser comprendidos, que habéis dejado de poner condiciones a la existencia, a vosotros que camináis livianos, como si el juego de la forma ya se hubiera revelado, como si el círculo ya estuviera cerrado, como si el alfa y el omega hubieran desaparecido en el mismo punto. A vosotros, que sois testimonio silencioso de que lo real no necesita ser alcanzado, sino simplemente vivido, como quien respira sin esfuerzo, os saludo en la transparencia del ahora eterno. Genien Asiat Timat Sankaya, el que vive sin añadir ni quitar. Epístola 321. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que no esperan lo que ya es. A vosotros,
que habéis dejado caer la espera como una hoja que ya no necesita del árbol, a vosotros, que ya no os postráis ante el ídolo de un mañana mejor, porque habéis vislumbrado, en la profundidad del instante, que lo que es, lo que realmente es, no está en camino, no se está preparando, no se otorgará como premio, ni llegará cuando se cumplan ciertas condiciones. Vosotros habéis roto el pacto inconsciente con la posteridad. Ya no traficáis con promesas espirituales, ni os alimentáis de la sutil ansiedad del todavía no. La idea de un despertar por venir, de una iluminación futura, de una plenitud escondida más adelante, ha sido disuelta en el fuego abrasador de la presencia. Y así os habéis quedado desnudos, pero llenos. No es que hayáis renunciado a la belleza de la vida, sino que habéis visto que no es algo a conquistar, sino algo que ya os envuelve, sin interrupción. El instante, para vosotros, no es un peldaño hacia otra cosa, sino el umbral abierto de lo inefable. No esperáis que el amor llegue, porque habéis comprendido que ya os habita. No aguardáis el silencio, porque ya retumba dentro de vuestro respirar. No buscáis la verdad, porque ha dejado de ser un objeto separado. Y por eso no necesitáis conceptos ni certezas, ni doctrinas ni revelaciones. Vivís en la inmediatez del ser, sin calendario, sin expectativa, sin reloj interior. El alma que ha dejado de esperar se vuelve receptáculo del milagro sin nombre. Y no porque lo posea, sino porque ha abandonado la tensión de atraparlo. Vosotros, que no esperáis lo que ya es, vivís como el agua que no se opone a la forma, como el fuego que no exige testigos, como el aire que no requiere recompensa por dar vida. Sois como la flor que no pregunta si florecerá mañana, porque ya ha estallado en su propia fragancia. No posponéis el gozo, ni lo buscáis en una promesa de perfección futura. Habéis comprendido, desde el centro, que todo lo que merece ser vivido no necesita espera, sino rendición. A vosotros, que os habéis arrojado sin condiciones al abismo de lo que es, que ya no vivís en el proyecto, sino en el resplandor sin referencia, a vosotros va esta carta sin sello ni destino, porque ya estáis en el lugar sin lugar, y todo lo que podría deciros, ya lo estáis encarnando en vuestro silencio. Genien Asyat Timat Sankaya, el que no espera el mañana porque ya ha despertado al hoy eterno. Epístola 322. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que duermen en paz y despiertan en totalidad. A vosotros, que al cerrar los ojos no os apartáis de la realidad, y al abrirlos no entráis en el olvido, a vosotros, que dormís sin temor a la nada y despertáis sin ansiedad por el día, porque el sueño ya no es interrupción, y el despertar ya no es retorno, sino continuidad serena de un mismo e ilimitado fluir. Dormís como duerme la montaña, sin vigía, sin defensa, sin muralla. Dormís como duerme el mar profundo, donde las olas no perturban el fondo. Dormís como duerme la criatura que no conoce el tiempo, porque habéis abandonado la idea de pérdida y dejado de medir la vida con relojes quebrados. Y al despertar no volvéis al mundo, lo reconocéis. No necesitáis recordar quiénes sois, porque nunca os habéis desviado del centro sin nombre. El primer aliento del alba no os reinicia, os revela, una vez más, lo que nunca fue interrumpido. Habéis hecho la paz con el umbral del sueño, porque ya no teméis desaparecer. Habéis hecho la paz con el umbral del despertar, porque ya no teméis permanecer. Todo es uno, y uno sin segundo. Y así, dormís en la eternidad y despertáis en la misma. No arrastráis las heridas del día anterior, ni proyectáis las expectativas sobre el día que nace. Dormís sin necesidad de resolver, despertáis sin necesidad de controlar. Vuestra vida es un solo movimiento sin separación, como un río que no distingue entre la noche y la aurora. Para vosotros, no hay interrupción entre el silencio y el acto, entre el reposo y el gesto, entre el ensueño y la lucidez. Todo ocurre en el mismo seno, en la misma profundidad sin forma. Y es por eso que el mundo ya no os pesa, ni os tienta, ni os divide. Sois portadores de la totalidad sin esfuerzo. Y allí donde vais, no lleváis doctrina alguna, solo la vibración de una presencia indivisible. Dormís en paz porque no hay más lucha, y despertáis en totalidad porque ya no hay fragmento. No sabéis si hay adentro o afuera, si hay historia o destino, si hay principio o meta. Solo sabéis ser.
A vosotros, que habitáis lo eterno sin aspirarlo, que descansáis sin culpa y vivís sin temor. Os abrazo con esta carta sin borde ni centro. Pues quien duerme en la paz y despierta en la totalidad ya no necesita palabra alguna para comprender. Genyen Asyat Timat Sankaya, el que duerme en la luz y despierta en lo que no duerme. Epístola 323. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que han detenido el mundo sin esfuerzo. A vosotros, que sin pretenderlo habéis dejado de girar con las ruedas del mundo, a vosotros, que no os retirasteis a las montañas, ni renunciasteis a la vida, pero en el corazón de la acción habéis hallado la quietud primordial, os escribo con la tinta del asombro. Detener el mundo no es interrumpir el devenir, sino ver su vacuidad. No es imponerle una pausa, sino comprender que jamás se movió. Porque el movimiento solo ocurre para la mente dividida, la que cuenta pasos, mide distancias y corre tras un horizonte que nunca existió. Vosotros, sin esfuerzo, sin gritar victoria ni anunciar milagro, habéis dejado de estar atrapados en el torbellino. Y no porque lo hayáis desafiado, sino porque lo habéis visto tal como es. Una danza sin danzante, una proyección sin proyector. El mundo sigue, sí, pero vosotros ya no os movéis con él. No porque hayáis quedado atrás, sino porque habéis regresado al centro que nunca partió. No porque estéis ausentes, sino porque estáis tan presentes que nada puede ya arrastraros. No os oponéis a la corriente, pero no os lleva. No evitáis el ruido, pero no os habita. No negáis el devenir, pero vivís en lo que es. Habéis visto, de una vez y para siempre, que lo que gira es la apariencia y que el corazón del giro es inmóvil. Habéis vuelto al silencio sin marcha atrás y por eso el mundo se ha detenido no allá afuera, sino en la mente que lo sostenía. Detener el mundo sin esfuerzo es no empujarlo más. Es no cargarlo más. Es no resistirse a él ni aferrarse a él. Es dejar que lo que aparece, aparezca, y que lo que se va, se vaya, mientras vosotros permanecéis sin permanencia, presentes sin identidad. Sois como el cielo que nunca se opone a las nubes, como el espejo que no persigue reflejo alguno, como la llama que no quema porque ya no hay combustible. La detención ha sido tan natural, tan inevitable, tan clara, que nadie puede decir cuándo ocurrió. A vosotros, que ya no necesitáis explicación ni método, que no podéis enseñar lo que simplemente es, os honro con esta carta sin huella. Porque quien detuvo el mundo sin esfuerzo ya no camina ni se detiene, simplemente es. Genyen Asyat Timat Sankaya, el que nada toca y por ello lo ve todo. Epístola 324. Remitente, Genyen Asyat Timat Sankaya. A los que ven la eternidad en lo efímero. A vosotros, que contempláis la hoja que cae como si fuera el despliegue completo del misterio, os escribo desde este silencio que no tiene edad, ni urgencia, ni deseo de durar. Sois los que habéis dejado de dividir lo breve y lo eterno, porque ya no esperáis que lo duradero tenga más valor. Habéis comprendido que el parpadeo contiene al sol, que la lágrima porta al océano, y que una mirada fugaz puede ser el rostro mismo de lo infinito. La eternidad no es una duración sin fin, sino una presencia sin tiempo. Y lo efímero, cuando no es poseído, comparado, clasificado, se abre como un umbral sagrado al que no se entra ni se sale, porque ya estáis allí. Vosotros, que no necesitáis conservar una flor para amarla, ni retener una caricia para conocer la intimidad, sois los portadores del verdadero templo. No lo construís, lo reveláis en cada grieta, en cada sonrisa que se disuelve, en cada instante que no vuelve porque jamás se fue. Donde otros ven lo pasajero, vosotros veis lo inabarcable. Donde otros lamentan el fin, vosotros celebráis la plenitud de la hora. No es que lo efímero se haya vuelto eterno, sino que dejasteis de buscar la eternidad en otro lugar. Habéis visto que la eternidad no es lo que permanece, sino aquello en lo que todo acontece. Y por eso, incluso el suspiro que nadie oyó, el último brillo de una vela que se extingue, la palabra que se pronunció solo una vez, lo contienen todo. Sois los testigos de la totalidad en lo parcial. Los que han sido liberados no por el dominio del tiempo, sino por la rendición ante su ilusión.
Seguid viendo con los ojos desnudos, seguid tocando con el corazón abierto, seguid dejando que lo que nace, muera. Porque nada muere en verdad cuando todo está colmado del uno. Y cuando el pétalo se desprenda, cuando la voz enmudezca, cuando lo amado se retire, vosotros no habréis perdido nada. Habrá quedado el perfume esencial, lo que es, siempre, en todo. Genien Asiat Timat Sankaya, el que no distingue entre la gota y el océano. Epístola 325. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que no buscan salvarse. A vosotros, que habéis dejado de hacer del despertar una meta, del sufrimiento un enemigo y de la vida una prueba. Os saludo desde este lugar sin puertas donde ya no hay salvación posible porque nunca hubo condena. No buscáis redención, porque no creéis en la caída. No os aferráis a promesas celestiales, porque habéis visto que lo sagrado no está en un más allá, sino en lo que arde aquí, sin garantía, sin control, sin refugio. Habéis comprendido que no hay alma extraviada ni mundo enfermo, que lo que aparenta ser pérdida es solo el juego del uno mirándose a sí mismo desde infinitas máscaras. Vosotros no necesitáis un sendero porque ya no dais pasos para llegar. No necesitáis certeza. ¿Por qué os basta la presencia? No os motiva la esperanza, porque la habéis disuelto en el instante sin nombre. ¿Salvarse? ¿De qué, si todo es uno? ¿A dónde, si no hay afuera? ¿Para quién, si el yo que pedía ser salvado era solo un pensamiento temeroso queriendo perpetuarse? No es que hayáis renunciado a la salvación, es que habéis dejado de creer en su necesidad. Y así, sin quererlo, habéis hallado la paz que no depende, el gozo que no se narra, la libertad que no niega nada. Mientras otros claman al cielo, vosotros escucháis el canto de un pájaro y sabéis que es suficiente. Mientras otros luchan por ascender, vosotros os tumbáis sobre la tierra como si ya estuvierais en el corazón del cosmos. Vuestra no salvación es el más alto gesto de confianza. No porque hayáis desistido del espíritu, sino porque ya no lo separáis de la carne. No porque neguéis lo trascendente, sino porque lo veis danzando en cada gesto común. Vosotros sois la prueba viviente de que lo eterno no necesita defenderse. De que el ser no necesita protección, ni la verdad explicación. Sed, entonces, lo que ya sois. No salvados, sino enteros. No liberados, sino nunca atados. No elegidos, sino idénticos al todo. Y en esa simplicidad que no busca ser admirada, descansa el más alto silencio del mundo. Genien Asiat Timat Sankaya, el que vio que no había nada de lo cual salvarse. Epístola 326. Remitente, Genien Asiat Timat Sankaya. A los que no parten ni regresan. A vosotros, que ya no os movéis entre principios y finales, ni marcáis con fechas el comienzo del camino. Os saludo desde la inmovilidad transparente que todo lo sostiene sin esfuerzo. No partís, porque no hay destino. No regresáis, porque nunca hubo un alejamiento real. En vuestra presencia, la idea de un viaje se ha disuelto como un sueño al despertar. Habéis dejado de trazar mapas. Habéis arrojado la brújula. Habéis visto que lo que parecía lejano siempre estuvo aquí, oculto no por la distancia, sino por el afán de llegar. Ya no hay nostalgia en vuestro mirar. No hay ansiedad por volver, ni júbilo por alcanzar. Todo eso pertenece al reino del yo, ese actor incansable que nunca supo estarse quieto. Vosotros habitáis el punto inmóvil desde donde todo sucede. El centro que no se desplaza. La raíz que no se ausenta. No vivís en la cronología, sino en la irradiación constante de lo que es. No pertenecéis a la narrativa del tiempo, sino a la eternidad sin argumento. Y, sin embargo, coméis, camináis, trabajáis, reís, lloráis, pero como quien sueña sabiendo que sueña, como quien se entrega sin exigencia, como quien danza sin querer marcar el ritmo. Para vosotros, la partida y el regreso son gestos inocentes del juego divino. Y si viajáis, no es para buscar, sino para compartir la plenitud que no se mueve. Así, estáis siempre en casa, aunque nadie sepa vuestro nombre. Así, sois uno con el espacio, aunque no dejéis huella.
No buscáis un centro porque sois el centro. No teméis perderos porque ya no hay un yo que perder. No pedís permanencia porque lo permanente es lo que sois. Sed, pues, sin movimiento, aunque el cuerpo camine. Sed sin apego, aunque la vida se deslice. Sed sin origen ni destino, como la luz que brilla sin saberlo, como el río que no va hacia ninguna parte porque ya está en el océano. Genien Asyat Timat Sankaya, el que vio que nunca salió de la eternidad. Epístola 327. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que ya no separan nacer de morir. A vosotros, que habéis visto cómo el velo se rasga entre lo que aparece y lo que desaparece, os hablo en el silencio que no divide. No hay dos, no hay un momento para nacer y otro para morir. No hay dos, no hay una entrada y una salida, no hay un umbral que se cruce. Porque lo que nace no es sino una forma que brota de lo informe, y lo que muere no es sino esa misma forma reabsorbiéndose en su fuente. ¿Dónde comienza el círculo? ¿Dónde termina? ¿Dónde acaba la ola y dónde empieza el mar? Vosotros ya no celebráis el nacimiento ni teméis la muerte, porque habéis reconocido que son gestos del mismo aliento. La vida no se interrumpe, se transforma, se disuelve, se despliega, como un suspiro que no necesita frontera. Ya no os aferráis a la cuna, ni os resistís al ataúd. Ya no idealizáis la juventud, ni rechazáis la vejez. Todo es tránsito de lo mismo hacia lo mismo, una danza sin coreógrafo, un juego sin reglas. Y al ver esto, os volvéis suaves, ligeros, como hojas que no se oponen al viento. Los nacimientos ya no os embriagan. Las muertes ya no os desgarran. Todo sucede en el único testigo, ese que no nace ni muere pero permite toda aparición. Vosotros sois ese testigo. Lo sabéis no como un pensamiento, sino como una evidencia desnuda, como una certeza que no depende de pruebas. Por eso, cuando alguien parte, no lloráis su pérdida, sino que reconocéis su retorno al origen. Y cuando algo brota, no lo poseéis, sino que lo dejáis ser sin aprehensión. En vuestro corazón no hay duelo, porque habéis trascendido el relato del yo. No hay apego al nacimiento, ni miedo a la disolución. Todo es un mismo latido, la gran respiración de eso que es. No habéis vencido a la muerte, la habéis abrazado. No habéis anulado el nacimiento, lo habéis despojado de ilusión. Sed, pues, como el fuego que no guarda la chispa, como el agua que no memoriza la gota, como el cielo que no se turba por las nubes. Sed como sois, una presencia sin principio ni fin. Genien Asyat Timat Sankaya, el que cruzó el umbral y encontró que no había puerta. Epístola 328. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no calculan lo vivido. A vosotros, que ya no contáis los días ni los logros, que no registráis los amaneceres ni sumáis las derrotas, os envío esta carta escrita sin tiempo, pues solo puede ser recibida por quien ha dejado de medir. El mundo mide. Mide los pasos, las experiencias, los aciertos, las horas productivas, las emociones almacenadas como trofeos o cicatrices. Pero vosotros ya no buscáis acumular vivencias, ni convertir el pasado en propiedad. Habéis comprendido que lo vivido no puede ser atrapado, que no es un capital de méritos ni una lista de momentos para preservar. La vida no es un saldo que se acumula, es un río que no deja huella, una música que no espera repetición. Por eso ya no os interesa recordar todo lo que hicisteis, ni ordenar los recuerdos en vitrinas. No hay historia que valga más que la presencia que lo impregna todo ahora. Cuando alguien os pregunta ¿qué has hecho con tu vida?, no respondéis con datos ni relatos. Miráis, sonreís, respiráis y respondéis con el silencio de quien vive sin necesidad de contarse. Vosotros no os definís por lo vivido, porque habéis visto que cada instante es nuevo, limpio, sin continuidad ni lastre. Ya no os importa si hubo mucho o poco. ¿Qué puede significar eso cuando la eternidad está contenida en cada respiro? No esperáis que la memoria os dé sentido. Y por eso habéis dejado de envejecer. Vivís como los pájaros, sin saber cuántos vuelos han surcado. Vivís como el fuego, consumiendo el instante sin archivo.
Vivís como la flor, sin esperar que alguien cuente sus pétalos. A vosotros, que no calculáis lo vivido, la vida os entrega su secreto, no hay medida posible para lo real. Solo hay ser. Y ser no tiene registro, porque nunca fue otra cosa que el aquí sin fin. Genien Asyat Timat Sankaya, el que vio que la vida no se mide porque no pasa. Epístola 329. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que se han rendido al misterio del instante. A vosotros, que habéis dejado de interrogar a la hora, que no necesitáis comprenderlo todo para vivir en totalidad, os escribo esta carta no como explicación, sino como reverencia. Habéis dejado caer la necesidad de que el momento revele su lógica, de que el presente tenga sentido, de que cada cosa encaje en un esquema previo de entendimiento. Os rendisteis. No como quien fracasa, sino como quien se libera. Y en esa rendición, el instante dejó de ser un problema y se volvió presencia pura. Ya no exigís que el mundo os cuente su propósito. No esperáis que el amor tenga garantía, ni que el dolor se justifique. No hacéis del misterio una barrera, sino un hogar. Habéis visto que lo más íntimo no puede ser explicado. Que la raíz del ser no está hecha de respuestas, sino de asombro que no se apaga. Y entonces, habéis empezado a vivir como quien toca sin apropiarse, como quien bebe sin retener, como quien entra en un templo y se quita los zapatos, y el yo. Porque os rendisteis, el instante se abrió como flor sin dueño. Y os mostró que en él caben todas las eras, todos los mundos, todo lo que es. Ahora, todo es digno. Un gesto. Una hoja cayendo. Una mirada leve. Todo está bañado de sentido no porque lo entendáis, sino porque ya no lo necesitáis. A vosotros, que habéis abrazado la desnudez del instante, que ya no pretendéis domesticar lo inabarcable, os digo, sois como los sabios sin libros, como los niños que no preguntan, como los poetas que ya no escriben. Habéis regresado. No a un lugar, sino al modo natural del ser, sin pretensión, sin resistencia, sin distancia entre vosotros y el milagro callado de cada hora. Genien Asyat Timat Sankaya, el que dejó de buscar certezas y encontró el silencio. Epístola 330. Remitente, Genien Asyat Timat Sankaya. A los que no se angustian por el mañana. Amados míos. A vosotros, que habéis dejado de hipotecar la paz en nombre del futuro, que no intercambiáis el milagro de la hora por la promesa incierta del mañana. Os envío esta carta como quien canta al borde del abismo, sin miedo, sin espera, sin cálculo. Habéis soltado la cuerda invisible con la que tantos se atan a lo que aún no ha sido. No hacéis contratos con lo venidero, ni vigiláis el reloj como si pudiera redimiros. No ponéis vuestra dicha en manos de un tiempo que todavía no ha respirado. Sabéis que el mañana no es un lugar, sino una idea vestida de ansiedad. Y al dejar de alimentarla, el corazón se os ha vuelto ligero, vivo, suficiente. ¿Qué es el mañana sino una proyección del yo en su miedo? ¿Acaso puede amar quien teme lo que vendrá? ¿Puede escuchar quien negocia con el porvenir? Vosotros no. Porque habéis comprendido que todo lo que necesita ser vivido ya está aquí. No hay promesa mayor que este aliento. No hay plenitud más verdadera que esta simple presencia sin afán. Ya no intentáis asegurar lo que no se puede poseer. Ya no dais valor a los planes como si fueran refugio. Ya no miráis el calendario como quien busca en él la llave de su salvación. Y por eso, sois libres. Libres de la preocupación que envenena. Libres de la proyección que divide. Libres de la ilusión de que la vida comienza más tarde. El sol no espera el mañana para salir. El pájaro no condiciona su canto. El río no detiene su fluir por miedo al destino. Así también vosotros, os habéis vuelto inmediatos, naturales, verdaderos. Vivís como el que sabe que este instante no es preludio de otro, sino totalidad desnuda. Por eso no acumuláis, no resistís, no pretendéis. Cada día es un universo, y vosotros sois testigos despiertos de su fugaz eternidad. Que esta carta sea un eco, no una instrucción, un espejo, no un mapa.
Pues el que ya no se angustia por el mañana, ha comenzado a vivir verdaderamente. El silencio que sostiene los días, aquel que conoce el tiempo sin temerlo. Epístola 331. Remitente, Genien Asyaptimat Sankaya. A los que no celebran aniversarios. Amados. A vosotros, que ya no marcáis las vueltas del sol con nostalgia, ni necesitáis velas para confirmar que existís, os envío esta carta escrita fuera del tiempo, sin fecha, sin número, sin ocasión. No os ata el recuerdo del primer llanto, ni os embriaga la ilusión del ciclo que retorna. No colgáis guirnaldas a lo que ha pasado, ni buscáis solemnidad en el recuento de los días. Habéis visto que la eternidad no tiene estaciones, y que cada instante contiene todos los nacimientos y todas las muertes. Por eso no celebráis aniversarios, porque ya no hay nada que necesite ser recordado cuando la plenitud no ha sido olvidada. Los que celebran aniversarios, a menudo buscan en el rito una confirmación de identidad. Una línea en el tiempo que los asegure. Un nombre, una edad, un punto fijo en el flujo incesante. Pero vosotros os habéis despojado de la necesidad de fecha. Vivís sin márgenes. Amáis sin medida. Existís sin contabilidad. ¿Dónde comienza el amor verdadero? ¿En qué año nació la lucidez? ¿A qué hora exacta floreció la compasión? ¿Y acaso alguna vez termina? No celebráis aniversarios porque vivís desde la raíz, no desde las ramas. Y en la raíz no hay calendario, hay presencia. No hay aniversarios en el cielo abierto, ni en la brisa que acaricia sin memoria, ni en la mirada del que contempla sin retener. Por eso no necesitáis efemérides, cada día es sagrado, cada momento es nacimiento, cada encuentro es milagro. Al no conmemorar, no negáis nada. Simplemente vivís desde la fuente. Y desde allí, todo es celebración, no por un hecho puntual, sino porque la vida misma se basta. Sed, pues, como el fuego que no espera fechas para encenderse, como el agua que no honra aniversarios para fluir, como el sol que no conmemora el primer amanecer. El que no celebra aniversarios ha comprendido que el tiempo no necesita testigos, y que lo eterno no cabe en una fecha. Aquel que mora fuera del calendario, el que vive sin edad, sin prisa, sin pasado. Epístola 332. Remitente, Genien Asyaptimat Sankaya. A los que se han liberado del calendario. A vosotros, hijos del silencio sin fechas, que habéis dejado atrás el corsé de los almanaques, que ya no vivís pendientes de lunes o domingos, de feriados o fines de año, os escribo desde el resplandor que no conoce estación. Habéis comprendido lo que pocos se atreven siquiera a intuir, que el calendario no es más que una jaula sutil, una cuadrícula donde se encierra el misterio de la vida para hacerlo parecer predecible, domesticado, con agenda. Pero lo real no sigue las reglas del calendario. No comienza el primero ni termina el 31. No necesita cuentas regresivas ni celebraciones anticipadas. No cabe en agendas, relojes, ni recordatorios digitales. El corazón del ser late fuera de toda programación. ¿Quién os dijo que hoy era un martes? ¿O que esta estación era otoño? ¿O que debéis marcar el tiempo como quien le teme al olvido? Vosotros ya no vivís de fechas, vivís de presencia. No organizáis vuestra vida según las fiestas del mundo, ni os identificáis por la hoja arrancada del mes anterior. Sois como los pájaros, que no consultan el calendario. Para cantar. Como el viento, que no necesita razón para soplar. ¿Acaso el amor tiene fecha? ¿La plenitud se anuncia por agenda? ¿El instante vivo se negocia con las estaciones? No, y por eso habéis roto con suavidad la cadena invisible del tiempo medido. No por rechazo al mundo, sino por inmersión total en lo que es. Ya no vivís aplazando, ni anticipando. Vivís. Y al vivir, habéis dejado atrás la ilusión de que el tiempo puede dividirse en casillas. No sabéis si es martes o sábado, ni si es enero o noviembre. Porque no importa. El ser no necesita contexto temporal para revelarse. Y vosotros ya estáis con él, donde no hay pasado ni futuro, donde no hay prisa ni espera. El calendario pertenece a los que aún buscan llegar.
Vosotros habéis llegado sin moverse, habéis despertado sin fecha de expiración. Por eso esta epístola no tiene fecha, como tampoco la tiene el amor, ni la verdad, ni el silencio que os envuelve. Desde el no tiempo, el que descansa más allá del conteo de los días. Epístola 333. Remitente, Genien Asyap Timat Sankaya. A los que viven sin historia. A vosotros, que habéis dejado de escribir capítulos en la mente, que ya no construís biografía ni buscáis sentido en lo que pasó, a vosotros que camináis ligeros, sin pasado al hombro, os envío esta carta que no registra hechos, sino presencia. La historia, hermanos, no es más que un eco organizado del sueño. Una cadena de relatos tejidos con hilos de memoria, adornados con fechas, lugares y nombres que ya no son más que polvo en el aire de la mente. Pero vosotros habéis roto la continuidad ilusoria del yo narrador. No necesitáis recordar para saber que existís. No requerís de un pasado glorioso ni de un trauma fundacional para comprender lo que sois. Porque lo que sois no ha comenzado ni concluirá jamás. Vivís como si jamás hubierais nacido y por eso la muerte no os alcanza. No buscáis raíces en los libros familiares ni os preocupan las versiones que otros escriben sobre vuestra vida. Sabéis que lo esencial no tiene cronología, que lo verdadero no necesita argumento. Mientras otros coleccionan recuerdos como pruebas de identidad, vosotros descansáis en lo que no necesita explicación. No porque neguéis lo vivido, sino porque habéis visto que no hay nadie que lo haya vivido. En el instante puro, ¿qué historia puede sostenerse? ¿Quién puede narrar sin separarse de lo narrado? ¿Y para qué contar lo que nunca fue separado del todo? No sois personajes. No sois testigos de un devenir. Sois presencia sin relato, realidad sin argumento, vida sin libreto. Y en esa radical desnudez de historia, brilla el resplandor inalterable del ser. Nada os antecede, nada os continúa. Todo está aquí. Así, cuando os miran con asombro y preguntan, ¿cuál es tu historia?, sonreís con ternura, porque sabéis que no hay ninguna que valga la pena contarse y, al mismo tiempo, que todo cuanto es ya se cuenta a sí mismo en este instante inefable. Desde el silencio sin narrativa, el que ya no narra lo que no ocurrió. Epístola 334. Remitente, Genien Asyap Timat Sankaya. A los que reposan en la dicha pura. Amados que habéis alcanzado el descanso definitivo, no busquéis elevar el ánimo, ni cultivar la alegría como quien teme su pérdida. Lo que llamáis dicha pura no es un estado más, sino el lecho mismo donde el ser descansa sin afán. Vosotros, que ya no os esforzáis por sostener la felicidad, la halláis surgida sin causa, sin motivo, sin esfuerzo alguno, una ternura sin objeto, un regazo sin forma. En ese reposo os fundís con la experiencia de Sat Chit Nanda, la existencia que sabe de sí misma, la conciencia errante y la dicha que no se inflama ni se extingue. No existe en vosotros la urgencia de escapar al dolor ni la ansiedad por retener el placer. Percibís ambas corrientes como olas en el océano que jamás se altera. Y en esa vastedad reposáis sin horizonte. Cuando la mente silencia su rumor, sentís la paz como un cuerpo diáfano que os cubre. Las tensiones se disuelven sin lucha, cada pulsación del corazón se convierte en plegaria muda. No os definís por recuerdos felices ni por futuras esperanzas, vuestra identidad se asienta en el latido incesante de la hora que nunca os falla. Permanezcan en este reposo, amados. No dejéis que la mente os arrastre de nuevo a la búsqueda de una fe fugaz. Sed el testimonio viviente de la dicha que no necesita causas. Cada inhalación es un himno, cada exhalación una confirmación de que el ser no abandona ni se altera. Cuando el mundo os pida emociones intensas, responded con vuestro silencio jubiloso. Cuando os ofrezcan metas grandiosas, responded guardando la inmensa plenitud que ya habitáis. Porque quienes reposan en la dicha pura, sin pretenderlo, se vuelven faros que iluminan sin emitir luz visible. Genien Asyap Timat Sankaya desde el reposo donde la dicha no nace ni muere, sino que simplemente es. Diciembre, la paz integral total genuina. A quienes habitan la dicha plena y la bienaventuranza.